Y en ese sentido, presidente, me parece que es importante además poner en evidencia cuando hay discursos legítimos, todos ellos, ¿no? Pero por supuesto contrastables y discutibles y debatibles, como el poner en juicio una institución moderna, nueva en el derecho, que es la colaboración eficaz, ¿no? Porque si el punto de partida es que quien se acoge a la colaboración eficaz es un sospechoso porque ha cometido un delito, no lo olvidemos, quien se acoge a la colaboración eficaz es un delincuente, pero es un delincuente dispuesto a colaborar con la justicia, porque si eso no lo entendemos, bueno, Pinchi, que fue una delincuente, ¿verdad?, es también una, digamos, ha sido una opinión que le ha hecho daño a la lucha contra la corrupción en el país. ¿Me permite, congresista Arana? Sí, presidente. Yo le rogaría que se centre en este tema, ¿no? Porque al final, quienes nos están viendo, parece que se sienten medio confundidos. Ya nos fuimos hasta el año no sé cuánto y estamos hablando de alguien que no tiene nada que ver aquí. Entonces yo le voy a rogar, congresista, que se ciña al tema, ¿no? Para poder tener un voto, como usted bien lo dice, a conciencia y un voto pegado a la ley y a la norma. Gracias. Gracias, presidente. Estaba intentando ilustrar la importancia de la colaboración eficaz. Bueno, a lo mejor no sé, esto no ayuda o no se quiere recordar la importancia de la colaboración eficaz en la lucha contra la corrupción en el Perú, pero eso ha ocurrido con la institución y los procesos de manos limpias en Italia, acaba de ocurrir en España, está ocurriendo en diversos países del mundo y en diversos sistemas judiciales. No la exoneración ni la exaltación de delincuentes que se acogen a colaboración eficaz, sino simplemente la importancia de que sus testimonios, que además corroborados con otros hechos, constituyen elementos fundamentales para la acción de la justicia. Ese es el tema importante, presidente, y a eso quería ir. Entonces, me parece que, por ejemplo, en este caso, el informe del congresista Chebut recoge elementos de convicción que se alternan y se complementan, ¿no? Esto, por ejemplo, están los CNM audios y está un testimonio de colaboración eficaz, está un informe de una fiscal, ¿no? Y están otros hechos, ¿no?, que están establecidos. La manipulación de notas para ratificar al fiscal Chávarri. Y allí hay indicios más que suficientes sobre que ese hecho ocurrió. Tan así ocurrió que el señor se ha quedado en el cargo. Ahora, ¿cómo ocurrió? Él dice que se cayó el sistema, ¿no? Hay quienes señalan que ese tema, y efectivamente en la acusación constitucional que vimos contra los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, una de las razones por las que se destituía es que justamente su acción no se ajustaba al mandato recibido y que podía haber sido delincuencial, por eso los destituimos. Y en este caso estamos hablando de que el CNM tuvo muchos casos indebidos, ahora estamos aludiendo a uno de ellos, que lo alude el informe del congresista delegado, el congresista Chebut, que es el tema de que se manipularon las notas para ratificarlo en el cargo. Entonces, si tenemos, por un lado, colaboración eficaz, tenemos el informe de la fiscal Castro, tenemos el tema de los NM audios, tenemos de otro lado hechos establecidos, que no nos toca a nosotros, y ahí discrepo un poco con el congresista Velázquez, pero creo que es una discrepancia no insalvable. Nosotros deberíamos mirar que esos indicios sean razonables, por supuesto, pero nosotros no somos la instancia final de la calificación penal. La instancia final de la calificación penal está en manos de la labor acusadora de la Fiscalía y de la resolución judicial. Y entonces a nosotros deben bastarnos indicios razonables, y si esos indicios razonables tienen que ver con un informe de una fiscal, tienen que ver con una acusación de hechos que han sido recogidos por denuncias del periodismo de investigación, si esos además han tenido que ver con audios, si esos además han tenido que ver con un colaborador eficaz, ¿no? Es lo que en teoría de la prueba los que son abogados están llamando de corroboraciones
periféricas, es decir, si lo miramos como hechos aislados, probablemente no significan nada y no tienen consistencia. Pero yo creo que un elemento valioso del informe del congresista Cheput es que los interrelaciona. Es más, usa incluso en algún momento la palabra de que hay que hacer una lectura holística. Lo dice en las primeras páginas del informe sobre estos hechos y sobre además las actuaciones. Y por eso, presidente, yo creo que en ese sentido no es que adolezca el informe de presentación de indicios razonables, y no es que el informe adolezca de saber claramente que el rol de esta subcomisión es no ser instancia final. La instancia final es otra, es el Ministerio Público y el Poder Judicial en un proceso propiamente de acción punitiva penal, como se ha establecido además claramente, y lo ha recordado el congresista Velázquez Quisquén. Sí preocupan dos hechos, y con esto yo quisiera terminar, presidente. Uno, primero, es efectivamente el señalamiento que han hecho mis colegas, el congresista Velázquez, el congresista Víctor García Belaúnde, el congresista Violeta, sobre el tema de la acusación de uno y la exclusión del otro. Yo creo que lo mejor que podríamos hacer, en todo caso, presidente, es aprobar la acusación de ambos, efectivamente sobre los indicios razonables que hay, sobre los elementos que se han aportado, y que no asumamos la prerrogativa de ser la instancia final de la calificación del tipo penal. Nosotros podemos calificarlo sobre la base de indicios, pero quien lo establece y lo sanciona es el Poder Judicial. Y la segunda preocupación, presidente, es si bien es cierto el informe del congresista Cheput, ¿no? Plantea que no habrían razones para acusar por encubrimiento personal. La preocupación que yo quisiera expresar, presidente, a través suyo a toda la subcomisión, es que el documento que hemos recibido hoy día de la acusación de la fiscal de la Nación sí plantea que haya responsabilidad o acusa por encubrimiento personal agravado, además. Y en ese sentido yo creo que lo que deberíamos votar, presidente, es que, existiendo el precedente de que en septiembre, ¿no? Si no me equivoco fue el 19 de septiembre, cuando se presentó una denuncia constitucional por los CNM Audios contra el congresista Héctor Becerril, la posición de la bancada mayoritaria, también de la bancada aprista, fue que no se incluya a Héctor Becerril en esa acusación constitucional porque él tenía otra acusación constitucional sobre presuntamente mismos hechos. Y entonces, si es así, presidente, a fin de no cerrar la posibilidad de que la acusación constitucional de la fiscal Zoraida Ábalos, que está desde la primera página señalando que hay encubrimiento personal, y el informe del congresista Cheput plantea que no hay lugar a acusación por encubrimiento personal, es que votemos dejando el tema de encubrimiento personal para el momento que tengamos que calificar la otra acusación, de tal manera que no haya una contradicción entre un hecho sobre hechos similares y sobre las mismas personas, que ahora cerramos encubrimiento personal y luego cuando califiquemos tengamos que abrir por encubrimiento personal, existiendo el antecedente, presidente, que sobre mismos hechos se excluyó votar una figura como tal, se pudiera en este caso no votar y no aprobar el tema del archivamiento de la calificación de acusación por encubrimiento personal, presidente. Muchas gracias. Congresista Milagros Salazar, han solicitado la palabra nuevamente. Milagros Salazar y Karina Beteta. ¿Ya no? Somos democráticos, el señor congresista ha hablado 2 veces, la señora quiere hablar 2 veces, y si alguien más quiere hablar 2 veces, le tengo que dar. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Presidente, yo no quiero un ministerio público en manos de ONGs que vaya en contra de los intereses del país. Asimismo, no es cierto que un colaborador eficaz sea un bueno. Es un delincuente que se declara colaborador eficaz para evadir su responsabilidad y salvarse de cualquier sanción y no estar en la cárcel. Le voy a poner un ejemplo. Canepa, exárbitro, que benefició a Odebrecht. ¿Y dónde está?
como Pedro en su casa. Entonces no es tan cierto que los colaboradores quieren colaborar con la justicia, lo que ellos quieren es salvarse y no ir a la cárcel y quedarse con todo lo coimeado o con todo lo robado. Gracias, presidente. Congresista Juan Cheput. Gracias, presidente. En primer lugar, señor presidente, yo soy de la idea de que esto se vote ahora y ahí sí que cada uno asuma el peso de su conciencia sobre los resultados, pero esto se tiene que votar hoy porque no podemos seguir dilatando. En segundo lugar, señor presidente, pienso igual que el congresista Marco Arana en el sentido que esto parece un déjà vu, ¿no? Parece una situación repetitiva y voy a señalar por qué. Algunos congresistas, en octubre del año pasado, votaron en contra del informe porque el Ejecutivo quería sacar a Chávarri. Ese era el argumento. En enero también blindaron al señor Chávarri porque decían que un fiscal de menor jerarquía no puede investigar a uno de mayor jerarquía. Luego, cuando viene lo de la alteración de notas, ¿cuál es el argumento? Es delito pero no es acusación constitucional, también se le blinda. Luego en abril, porque la denuncia del deslacrado era ociosa, ¿no? O una trampa en función de las otras, y tampoco se salió adelante el tema del señor Chávarri. Y ahora, porque se acusa a los dos o a nadie, ¿no? Es decir, siempre hay un pretexto. El tema, señor, y esto lo digo ante toda la opinión pública, ante los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es que estamos haciendo un papelón, una vergüenza, porque el solo hecho que durante 11 meses estemos evaluando la trayectoria, la performance, la conducción de un fiscal, ese solo hecho ya demuestra que políticamente el Ministerio Público es una ruina, así de simple, una ruina, y no nos damos cuenta de ese tremendo, no diría delito, sino de esa afrenta a la sociedad peruana de pretender que con discursos retóricos podemos blindar una situación de deterioro permanente del Ministerio Público. En segundo lugar, acá se ha dicho de que el informe que he presentado se basa solamente en el informe de la fiscal Sandra Castro y unos cuantos audios. Mentira, señor, eso demuestra que ni siquiera han leído el informe. Hay más de 120 indicios en el informe, que espero que se haga público y se cuelgue en el Congreso para que todo el mundo lo lea. Más de 120 indicios. Y se menciona el informe de la señora Castro, pero no se menciona, como bien ha dicho también el congresista Marco Arana, Horacio Pacori y Gilbert Violeta, no se menciona el tema de la rectificación de notas, el apoyo mutuo para la elección, que el doctor Chávarri en su denuncia constitucional libró de la denuncia constitucional por organización criminal a aquellas personas que son allegadas a él, y el entrampamiento en la denuncia Inostroza. Igualmente ese pulseo que hubo con el fiscal Pablo Sánchez entre quién denuncia a quién y que motivó la denuncia del señor Inostroza, la fuga. Por otro lado, señor presidente, acá estamos hablando de indicios razonables que deben conducir a que haya un juicio político y un antejuicio político, así de contundente. Ni la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ni ningún congresista delegado tiene la culpa de que algunas denuncias vean demasiado débiles en cuanto se refiere, por ejemplo, al encubrimiento personal o a la sanción a otro fiscal involucrado en esta investigación. Tenemos que acotarnos. Y por otro lado, en su intervención, que parece que yo confío en que le ha dicho que ha leído el informe, pero parece que por apuro lo habrá leído en diagonal, el congresista Velázquez dice: se le denuncia por los artículos 317, 370, etcétera, etcétera, nombra como 8, 9, 10 artículos del Código Penal, pero no lee más abajito, donde dice que en la comisión, acá, cuando se acota, se limita a los artículos 400 y 407 del Código Penal. Es decir, nuestra subcomisión me indica a mí, me da la indicación, me da la orden de que me limite solamente a 2 artículos del Código Penal y no al resto. Y así ha sido en todas las acusaciones. Yo me veo obligado a trabajar en el ámbito de la indicación que me da la decisión tomada en esta subcomisión. De ninguna manera puedo yo ir más allá de eso, sí aportar nuevas pruebas, a tal punto de que mencionan una, pero hay 127, y se olvidan de mencionar las 127 pruebas que están en el informe. Por otro lado, señor presidente, se quiere comparar al fiscal Gálvez con el fiscal Chávarri. ¿Quién es fiscal de la Nación y quién es fiscal superior? O sea, ¿acaso tienen la misma estructura jerárquica? De ninguna manera. En el caso del doctor Chávarri es fiscal
y tiene potestad para formar equipos de fiscales, para orientar las investigaciones, tiene poder. O sea, no estamos hablando de una cuestión banal ni limitada. Y nosotros estamos llegando a nuestra conclusión por pruebas indiciarias, es decir, elementos de juicio que permiten determinar que hay un comportamiento erróneo, errático o de falta política en el actual fiscal de la Nación, en el actual fiscal Chávarri en ejercicio. Y por lo tanto es suficiente para que el señor pueda ser entregado al ámbito de la justicia para que sea investigado y determine su nivel de culpabilidad o no, o ser destituido. Y vuelvo a señalar, señor presidente, estamos en presencia de un personaje que lamentablemente con su conducción, con sus declaraciones, con sus decisiones, ha generado el deterioro del Ministerio Público, y esto es penoso, pero eso es así. Que no hay elemento penal puede ser, pero hay una conducción errática sí, que es una falta política gravísima, de allí la destitución por los 10 años. Se dice de que el tema de el encubrimiento personal no está bien señalado acá en el informe, y que en el caso de la doctora Zoraida Ábalos también que podría generar un problema. No olvidemos que en el caso del encubrimiento personal de este informe se limita a la participación del doctor Chávarri en el caso de la destitución de los doctores Vela y Pérez, y en el caso de la doctora Zoraida Ábalos se trata de lo que es el deslacrado, que es otro elemento completamente distinto. Por lo tanto, señor presidente, si alguien quiere tener ante el juicio de la ciudadanía, ante la misma historia, una posición, digamos, cuestionada, votemos, señor presidente, votemos. Yo en ese sentido he sido de las personas que ha defendido la objetividad e imparcialidad en este proceso. Yo no tengo absolutamente nada personal contra el doctor Chávarri. Aún más, he dicho que es una persona que tiene que ser tratada cordialmente y no como algunos pedían, inclusive cierto nivel de agresividad contra él. Pero lamentablemente tiene una actitud errática y ha cometido una gran cantidad de errores, algunos de categoría penal. Entonces, señor presidente, lo que tenemos que hacer ahora es votar. Y si algunos insisten en su voto de blindaje o como quieran llamarle, yo no voy a ponerle ese tipo de adjetivos y que se respete ese voto. Pero si otros tenemos una posición contraria, no he dicho, no quisiera poner ese tipo de adjetivos. No tengo ningún problema en retirar la palabra para evitar algún tipo de confrontación. Que se respete el sentido del voto, pero que cada uno asuma la responsabilidad del mismo. Señor presidente, yo sí pido a usted que ponga a votación el... La palabra, presidente. Congresista Velázquez Quezquén tiene uso de la palabra, luego la congresista Karina Beteta y luego la congresista Milagro Salazar. El derecho, presidente, no tiene la misma exactitud que la matemática y la ingeniería. Y quisiera decir que una cosa es medio probatorio y otra cosa es documentos. Si es medio probatorio para una investigación tan delicada como esta, el mérito de un ejemplar de la revista Hildebrand en sus 13 el día 20, el mérito de la nota periodística exitosa, el mérito de la página 5 la exitosa, el mérito de la página 2 y 3 la exitosa, o sea, menciona una por una página de un periódico y esas son pruebas, por favor, no hay 120. Yo lo reto con el mayor respeto al congresista Juan Cheput, no hay ni 10 indicios, no hay. Y lo único que yo digo es que actúo con mi conciencia. A mí la salsada de voz, ya no me amedranta. Yo quiero irme tranquilo con mi conciencia, soy un hombre que he estudiado Derecho, de repente no lo conozco bien, pero también espero que se respete mi posición. Yo no voy a adjetivar. Lo único que sí digo, tal y conforme está este informe es una vergüenza, de verdad. Que a un funcionario le pongamos toda la carga de responsabilidad y a otro lo eximamos y que diga... Voy a leer, presidente, lo he releído, de repente me he equivocado, lo he leído en diagonal, voy a hacerme ahí la vista, pero quiero leer lo siguiente. Si nos llevan a la prueba, el análisis que hace el instructora no es ni el denunciante ni el denunciado. Vamos a la página 46, porque nos hablan de 120 medios probatorios cuando el informe tiene 80 páginas. Pero quiero ir en la página 46, presidente, discúlpeme que lo haga con detalle, porque no debemos llevar los extremos al tema personal. Yo he dicho, el mayor de los aprecios
por el congresista Juan Cheput. No lo he cuestionado a él como persona. Lo que a mí me han dado para votar por esto, y yo digo por qué voto y por qué no voto y por qué tengo mis reparos. Es sobre esto que me tienen que responder, no con adjetivos, porque esas son las razones que dan los que no tienen fundamentos para sustentar este documento. Pero yo sí los tengo, mire usted. Dice, una de las aristas de la imputación está referida a la presunta reunión del denunciado con el señor Mario Mendoza. ¿A quién se refiere? Al fiscal Tomás Aladino Gálvez, ¿cierto? Dice, una de las aristas de la imputación está referida a la presunta reunión del denunciado con el señor Mario Mendoza. ¿Quién es el señor Mario Mendoza? Vean ustedes el organigrama del informe que envía la fiscal Sandro Castra de octubre del año pasado. Él es el empresario, supuestamente, es un supuesto, el financista de la organización. Es lo que dice el informe. A mí no me consta, porque no ha sido ese hecho corroborado. Uno de los financistas de la organización criminal Los Cuello Blancos, y el señor Pablo Morales, asesor del consejero Orlando Velázquez. Sin embargo, miren lo que dice el informe, el análisis que hace el grupo. Sin embargo, al tratarse de un hecho declarado por el colaborador eficaz, que no se encuentra corroborado aún con algún otro medio probatorio actuado, no crea convicción suficiente sobre la validez de dicha aseveración. Si para el señor Tomás Gálvez, que supuestamente el colaborador dice que se ha reunido con él, está el audio, dice que la comisión, el grupo del instructor dice que no crea convicción suficiente, ¿por qué para el otro caso sí? Si yo he venido sosteniendo y preguntando después del informe de la fiscal Sandro, no ha venido otro informe. Mire para que vea. Mire lo que dice. Ellos, sin perjuicio de que en el supuesto de que la afirmación del mire cómo interpreta el grupo al colaborador. Mire lo que dice. Ello sin perjuicio de que en el supuesto de que la afirmación del colaborador sea posteriormente corroborada, queda expedita la vía parlamentaria para el eventual trámite de una nueva denuncia constitucional. Eso es lo que dice el informe. ¿Eso vamos a votar? ¿Eso vamos a votar? Si esta declaración también no ha sido corroborada para el otro funcionario, y al otro funcionario sí lo estamos imputando responsabilidad penal. Pero fíjese, presidente, de otro lado se argumenta que el denunciado habría intervenido en la no reelección del doctor Pablo Sánchez como fiscal de la Nación y que con ello había promovido la elección del doctor Pedro Chávarri en dicho cargo. Eso es lo que dice el colaborador, ¿no? Que hubo un activismo de algunos fiscales para elegir a Chávarri y no reelegir a Pablo Sánchez. Esa es una aseveración absolutamente falsa. Ya lo han dicho los señores congresistas que han leído este informe. Primero, que el doctor Pablo Sánchez públicamente dijo que no iba a la reelección. Y segundo, que como bien lo dice este informe, acá está en la página siguiente, congresista Cheput, acá sabe. A través de la mesa. Lo voy a leer. No voy a leer el audio porque yo no ataco personas, yo ataco los fundamentos. Dice, de lo transcrito, o sea, el audio, de lo transcrito puede apreciarse que el denunciado no menciona ni muestra interés alguno en intervenir en la no reelección del doctor Pablo Sánchez Velarde como fiscal de la Nación, sino más bien le comunica al ex juez supremo César Inostroza de la seguridad de que el doctor Pedro Chávarri asuma como nuevo titular del Ministerio Público. O sea, el señor Tomás Aladino Gálvez le comunica al señor Inostroza que tenga la seguridad que Pablo Chávarri va a ser fiscal de la Nación. Certeza que habría estado fundamentada en el acuerdo 3860 adoptado por la Junta de Fiscales el día 14 de mayo del 2015, en el que se convino como criterio de elección del fiscal de la Nación la antigüedad, es lo que dice el informe. Continúa. Conforme se desprende de los medios probatorios, el criterio de antigüedad para elegir al titular del Ministerio Público fue una propuesta planteada por la doctora Zoraida Ábalos Rivera y aprobada en la Junta de Fiscales Supremos por unanimidad. Propuesta que, según se aprecia en el acta 908 de fecha 7 de junio de 2018, beneficiaba directamente al doctor Pedro Chávarri para ser elegido fiscal de la Nación. En congruencia con el acuerdo 3860, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, sostuvo que se unía a la propuesta de la doctora Zoraida Ábalos Rivera de elegir por aclamación al doctor Pedro Chávarri Vallejo como el siguiente fiscal de la Nación, a quien no solo se le deseó lo mejor de los éxitos, sino que además le ofreció su especial apoyo.
O sea, hubieron 2 fiscales que están en funciones, que no están investigados, que apoyaron a un supuesto miembro de una organización criminal. Y lo eligieron por aclamación, ni siquiera con el voto democrático. Mire lo que dice la conclusión del informe. Por consiguiente, en virtud a todo lo descrito, se advierte la inexistencia de elementos de convicción idóneos dirigidos a probar la participación del denunciado en otras reuniones en las que los miembros de la organización criminal habrían planificado y decidido los actos ilícitos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago, presidente? Solamente lo que quiero decir es que yo me he basado en este informe y lo que es eximente de responsabilidad para un fiscal es una circunstancia no solamente de elemento de responsabilidad penal, sino agravante de responsabilidad, el que se haya, porque el informe, el colaborador en el informe de la doctora Sandra Castro dice que se iban a juntar para impedir la reelección del doctor Pablo Sánchez y promover la elección del señor Chávarri, cuando el fundamento para eximir de responsabilidad, uno de ellos dice que todo esto se hizo con arreglo a ley y que lo promovieron 2 fiscales, respetables fiscales, el fiscal de la Nación y el fiscal Pablo Sánchez, al que he defendido y al que ustedes le están haciendo una indebida investigación por infracción a la Constitución, pero es otro tema. Lo que yo me baso, presidente, es en este informe, en lo que sostiene, en los argumentos. Yo no hago, en estos casos, cuando está de por medio la dignidad de las personas, evito hacer política, porque es bien bonito, alegre, te mando al Poder Judicial ahí que te coman los leones. No, no es así. Nos dan nuestra responsabilidad y hay que amarrarnos bien el pantalón y decir lo que nos dicta nuestra conciencia, las pruebas y los hechos. No lo que nos puede atemorizar o de repente nos puedan presionar externamente. Yo creo que aquí está de por medio la dignidad de las personas, tanto las que tienen responsabilidad como las que no la tienen. En todo caso, presidente, creo que está de más que diga cómo va a ser el sentido de mi voto si este informe se mantiene tal como está. Congresista Milagros Salazar. Gracias, presidente. Presidente, sí, yo rechazo tajantemente los adjetivos que utilizan algunos congresistas en relación a blindaje. Blindaje no puede ser que nosotros cuando archivamos una denuncia, porque un fiscal de menor jerarquía no puede investigar a un aforado. Entonces, por lo tanto, esta investigación ha sido archivada no por blindaje, simplemente porque cumple un reglamento. Entonces, aquí, presidente, es lamentable que algunos colegas parlamentarios quieran descalificar, dicen que respetan la democracia, respetan la posición de cada uno, pero sí, cuando le dan la palabra, ahí sí denostan de la persona que no piensa igual. Y hablan de conciencia, y hablan de principios, y hablan de valores, presidente. Yo voy a morir en mi ley, en mi conciencia. ¿Seré la única? ¿Seré 2? ¿Serán 4? No, yo voy a hacer, mi voto va a ser en función al documento. En este caso es el señor Chávarri, puede ser cualquier otro señor. A mí no me interesa la persona, a mí me interesa que el documento esté bien sustentado, bien argumentado y que esté en relación al reglamento, a la norma y al derecho que le asiste a toda persona. Aquí hablan de delincuentes. ¿Dónde están los delincuentes? Díganme cuáles son los delincuentes. Díganme quién ha blindado. Si ustedes creen que hay una persona, un congresista de esta comisión, o si mi persona está blindando a alguien, que me denuncien. Denúncienme constitucionalmente. Denúncienme a la Comisión de Ética. Pero no porque simplemente hablan, llaman a las cámaras. ¿Ustedes creen que yo voy a votar? Yo no soy cobarde, no soy vendida. Yo voy a votar en función al documento, no a la presión. Yo no retrocedo, porque primero está mi conciencia y mi familia. Gracias, presidente. Sí, para terminar, la congresista Beteta antes quería anunciarle que por motivo de salud, el titular de la presidencia se ha pasado a retirar porque tenía una cita y yo voy a terminar la conducción de la sesión. Continúe, congresista Beteta. Presidente, perdón, la cuestión previa que había planteado, que se incluya al señor Tomás Gálvez dentro de la acusación. Ok. Participa usted y luego planteamos la cuestión previa del congresista Belaunde. Gracias, presidente. Gracias, presidente. En la misma línea, creo, muchos dicen ser demócratas, respetar la democracia cuando les conviene, pero no respetan que podamos discrepar, que podamos nosotros actuar en base a las leyes, a la Constitución y al reglamento. Eso es lo que les molesta.
Y yo rechazo, presidente, cuando aquí, para presionarnos de una votación, se nos dice que hay blindaje. Blindaje es la que quieren encubrir algunos para favorecer a sus amigos. Nosotros somos responsables por nuestros votos que emitimos y por los actos. Y hay algo muy importante que tengo que decir.